Pollos, ¿queréis mejorar vuestro suelo pélvico, vuestro dolor lumbar, incluso la diástasis? Hoy te enseño unos ejercicios hipopresivos que son tremendamente respetuosos con el cuerpo y quiero que los aprendas. Acompáñame. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy trabajamos ejercicios hipopresivos, pero antes de empezar a trabajarlos tienes que conocer estas contraindicaciones. No podrás hacer hipopresivo si estás embarazada, si sufres una cardiopatía, si tienes la tensión alta o si acabas de dar a luz. Tu ginecólogo o tu fisio te tiene que explorar y ver que todo está ok para empezar los hipopresivos. Al principio parecen ejercicios muy complicados, pero son tremendamente sencillos. Ahora te voy a dar unas premisas para hacerlo requete bien. La mejor hora para practicarlos es por la mañana. Evita hacerlos por la noche, ya que estos ejercicios pueden activarte e impedir que concilies el sueño. Hazlos 3 o 4 horas antes de irte a la cama. Te recomiendo encarecidamente que lo hagas con el estómago vacío, ya que vamos a meter la tripa hacia adentro. Si has hecho una comida copiosa, no vas a estar cómodo. Vacía tu vejiga, ves al baño antes de hacer los ejercicios, pero antes de empezar, bebe un poco de agua. Los hipopresivos no solo trabajan el core y los abdominales, trabajan todo el cuerpo, incluso mejoran tu postura y tu respiración. Comenzamos con el primer ejercicio. Tenemos aquí Isa, que es una experta en hipopresivos y nos va a echar una mano. Flexionamos rodillas, nos tumbamos las manos para que sepáis dónde ponerlas directamente en la cinturita. Vamos a coger aire por la nariz haciendo una reexpansión costal, 1, 2, 3 y ahora exhalamos empañando un cristal, empañando un cristal, empañando un cristal. Volvemos a coger mucho aire por la nariz, volvemos a exhalar y ahora es cuando empezamos con el hipopresivo. Sin coger aire en apnea, abrimos, 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 hundimos, hundimos, hundimos. Mirad qué bonito, qué bien lo está haciendo Isa. Y lo haremos al principio 5 segundos. Esos 5 segundos se pueden ir transformando poquito a poco en 10, en 15 o en 20. Haciendo una secuencia de respiración normal y luego una de hipopresivos, iréis despacito. Luego podréis ir alternando los hipopresivos uno tras otro. Relajamos y vamos a hacerlo otra vez. Isa, cogemos mucho aire, 3 segundos. Eso es. Echamos todo comprimiendo. Ya a la hora, ponte la mano en la nariz porque cuando cogemos aire y metemos tripa al soltar y hacemos el hipopresivo, tú vas a querer coger aire porque expandes las costillas y ese truco de principiante te va a venir bien para no coger aire. Aumentamos tapando la nariz y evitando que entre el aire, porque tus costillas se expanden y dicen quiero aire y tú le dices que no, que hay que trabajar hipopresivo. Realizaremos esto, como os digo, durante 5-10 minutos. Segunda posición para hacer ejercicios hipopresivos. Las vamos complicando. La primera es la más fácil y haremos 3. Esta es la intermedia. Como ya veis, en una posición de loto. Estar cómodos, ¿de acuerdo? Esta posición tenéis que estar cómodos para realizarlo. Nada de tener dolores en la rodilla o en la espalda. Esta posición no la deberíais de hacer. Vamos a empezar con la posición. Los brazos van a estar enfrentados como a unos 30 grados, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener una constante tensión, como si os fueran a empujar y el brazo no se tuviese que mover hacia ningún lado. Vamos a repetir en todos los ejercicios la misma secuencia. Aquí tendremos que coger el concepto de autoelongación y el concepto de estiramiento costal. Ahora las escápulas no están apoyadas en el suelo y podremos abrirlas. Entonces, efecto de autoelongación es crecer como si un hilo nos atravesase la columna y separar las escápulas es hacerte grande. Perfecto. Entonces, vamos a relajarnos un momentito y vamos a meter todos los conceptos. Brazos fuertes, en tensión, enfrentados. Autoelongación, por favor, y escápulas abiertas. Comenzamos a coger aire por la nariz, 3 segundos, expandiendo, expandiendo, expandiendo y vamos a soplar empañando el cristal. Abajo con ello, abajo con ello, abajo con ello, abajo con ello. Volvemos a coger aire, brazos fuertes, autoelongación, escápulas fuera. Soplamos y cuando ya no nos quede nada de aire en el cuerpo, tripa adentro. Qué bien lo haces, Isa, qué bien, qué fuerte, autoelongación. Brazos abiertos, hombros abiertos, qué buen trabajo hipopresivo, chicos. Hasta que vosotros podáis. Isa está entrenada y nos aguanta 5 y 10 segundos. Vosotros empezar por 5, 3 segundos e ir aumentando a 15, 20 segundos. Posición tremendamente respetuosa, generando un tono abdominal envidiable. Trabajarlo, chicos, trabajarlos que os va a venir estupendamente bien.
Siguiente ejercicio más complicado hipopresivo, que sé que te están gustando, lo vamos a complicar más. Esto se puede complicar muchísimo con diferentes posturas de pie, brazos, etc. Posición en cuadrupedia. Vamos a ponernos en la proyección de las caderas, las rodillas, muy importante apoyar deditos de los pies, en la proyección de los hombros, lo que son los brazos. Vamos a estar en una posición neutra, ni muy retro, ni muy anteversión, posición totalmente neutra. En esta posición totalmente neutra vamos a tener sensación de tensión, no te puedo empujar y puedes moverte hacia ningún lado, entonces tienes que estar fuerte. Las escápulas se abren, concepto de autoelongación, y una vez que tenemos concepto de autoelongación vamos a echarnos un poquito hacia adelante para que nuestro cuerpo se desnivele y empiece a trabajar la musculatura para no caernos. Esta posición, como digo, ya solo mantenerla ya está trabajando todo tu cuerpo. Dos ajustes más. Las manos van a estar enfrentadas. Eso es. Tensión brazos, tensión escápulas, tensión. Metemos un poquito más de neutro. Doble mentón para acompañar el ejercicio y concepto de autoelongación. Y ahora comienza la secuencia respiratoria. Cogemos mucho aire, expandiendo las costillas, apoyándonos, ayudándonos de la posición, lo soltamos, empañando ese cristal, metiendo costillas, metiendo costillas, metiendo costillas. Y ahora volvemos a coger mucho aire, concepto de autoelongación, echados hacia adelante, echamos todo el aire y cuando acabemos de echar todo el aire, abrimos costillas y metemos tripa. Mirad, chicos, qué maravilla, qué bien lo hace desde esta posición, qué bien se ve desde esta posición. Si vosotros notáis que tenéis que echaros más hacia adelante para trabajar más, tenéis que ir corrigiendo todas las postas que os he dicho para realizar estos hipopresivos. Comenzar con 5 segundos, que podéis ir entrenando y os podéis ir a 20. Cada posición, si haces las 3, pues bien vale 5 minutos cada posición. Ir alternando, ir a vuestro ritmo. Importante, no sufrir, no haceros daño, ir de poco en poco, porque las posiciones hay que ir aceptándolas de menos a más. Chicos, y hasta aquí los hipopresivos que mejoran dolor lumbar, te dan mejor posición, mejoras tu motilidad intestinal, mejoras tu respiración, son todo beneficios. ¿Queréis aprender más posiciones? Pues dejarnos un comentario y os enseñamos más posiciones. ¿Te has quedado con ganas de hacer más hipopresivos? Pues te dejo un vídeo por aquí arriba para seguir haciendo hipopresivos. Como siempre os decimos, chicos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.